Bienvenidos a todos a la última lección de la llegada del Salvador. Gracias por estar aquí esta noche y durante todo este curso. Gracias por esta oportunidad de estudiar la palabra juntos. Vamos a empezar esta lección con la oración. Oremos. No hay amor como el tuyo, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te doy gracias porque me buscaste, me salvaste de las consecuencias eternas del pecado y me diste vida eterna. También te doy gracias porque me cuidas cada día. Perdóname cuando no me acuerdo de lo mucho que me amas o no me comparto el mensaje de tu amor con otras personas. Amén. Esta noche tenemos esta historia, la historia de Marcos 1, 16 a 39, predicando y sanando. Jesús esto es parte de su ministerio. Esta noche vamos a hablar de estas historias de Jesús. Vamos a usar el método de las 4C para leer y entender esta historia. Y tenemos otros objetivos esta noche también. Practicar contar. Vamos a usar grupos pequeños para esto. Y también identificar el propósito de los milagros de Jesús. Voy a compartir algunos comentarios con ustedes al fin de la clase de este objetivo. Y la última cosa que no está aquí en la pantalla es que esta noche vamos a hablar del proyecto final otra vez y el propósito de Academia Cristo. Y voy a compartir lo que vamos a hacer el jueves, porque esto es la última lección, pero tengo algo para compartir el jueves y voy a compartir esto esta noche. Entonces, esto es todo. Vamos a empezar ahora con las 4C, con este método y primeramente con captar. La introducción esta noche es esta pregunta. ¿Quiénes son los demonios? Hola, buenas noches. Buenas noches, Luz. ¿Cómo está? Le bendiga. Bien, bien, gracias a Dios usted. Muy bien. ¿Tiene una Me respuesta alegra. para esta pregunta, Luz? ¿Cómo es? ¿Quiénes son los Bueno, demonios? Sí, no es necesario compartir. ¿cuáles? ¿Quiénes son los demonios? Ay, Dios mío. Bueno, los demonios son el espíritu inmundo. Ya me busco aquí que estaba, me agarró. Ese es Ok. captar. Sí, esto es la pregunta esta noche, porque veamos demonios, espíritus malvados en la historia esta noche. Pero sí, está bien, Luz. Podemos continuar con otra persona. Adelante, Ramón. Bueno, bueno. Sí, pastor, podemos decir que los demonios, de acuerdo a lo como hemos estudiado la Biblia y toda esta enseñanza, en el ministerio de Jesús muchas veces se enfrentó a personas poseídas. Entonces podemos definir como los demonios que son espíritus caídos o espíritus inmundos, como la Biblia lo identifica, que buscan un cuerpo donde alojarse, o personas que en su estado pecaminoso y en su acto pecaminoso le abren portales o le abren puertas a su vida, y entonces ellos toman lugar y se alojan en esos cuerpos y hacen lo que o establecen su voluntad en ese tipo de personas que son poseídas a través de ellos. Ujú. Es lo que entiendo, sí. Bien. Sí, gracias, Ramón. Muy bien. Elizabeth, ¿quiere comentar? Buenas noches. Buenas noches. Sí, para mí lo mismo, los espíritus inmundos, los demonios son los espíritus inmundos, ¿no? Que
toma posesión de una persona, Y lo llamativo de cómo ellos reconocen, ¿no? La persona sagrada de Jesús, cómo ellos lo reconocen, ¿no? Y cómo el espíritu inmundo logra enceguecer a quien ellos toman posesión, que es lo que pasa hoy en día, ¿no? Cuántos enceguecidos por los espíritus inmundos. Entonces, para mí es eso, y que si vamos a definir cuántos espíritus inmundos hay, cuántos, ¿no? El engaño. Ujú. Eso ahí mismo podemos ver que en esa época había muchos hechiceros y charlatanes que hacían sacar los espíritus inmundos, siendo ellos también llenos de los mismos, ¿no? Entonces, son esos engaños, son estas potestades del mal, digo yo, creo. Gracias. Gracias, Elizabeth. Gracias por sus comentarios. Muy bien. Voy a compartir algunas cosas con ustedes. Entonces, pues en general, son ángeles que se rebelaron contra Dios bajo el liderazgo del diablo. Y esto es desde el inicio, en algún momento después de la creación, ángeles caídos, los ángeles que se rebelaron contra Dios bajo el liderazgo del diablo. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Judas 6. Y su hogar, Jesús dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces esto es su hogar, su lugar después de ser en el cielo con Dios. Ahora no pueden estar ahí y están en el infierno, un lugar preparado para ellos. El diablo, pues el líder de los demonios, tiene algunos nombres. El diablo, que significa calumniador. Satanás significa adversario. El acusador también habla de él usando esta palabra en Apocalipsis. Otras palabras que usamos: padre de mentiras, príncipe de este mundo. Sí, y pues el diablo principalmente, pero los espíritus también, los demonios, explota los puntos débiles de los creyentes para hacerlos pecar, cosas así. Entonces, pues, ¿cómo combatir el diablo y los demonios? La palabra de Dios es nuestra armadura contra el diablo. Nuestra armadura espiritual. Como Jesús es nuestro ejemplo. Jesús en el desierto, cuando fue tentado por el diablo, Jesús estaba usando las escrituras, diciendo: escrito está, usando las escrituras. Esto es nuestra armadura espiritual, la palabra de Dios. Y recordamos el poder que Dios tiene, el poder que Jesús tiene. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Nuestro Señor Jesucristo tiene el poder.
y ganó la victoria para nosotros. Ok, esto es el captar hoy, porque en la historia de hoy tenemos estos ejemplos. Jesús está predicando y sanando y con una persona, Jesús expulsa un espíritu maligno de esta persona. Tenemos este ejemplo en la historia esta noche. Entonces, ahora vamos a practicar la parte de la 4C, se llama contar. Entonces, vamos a tener grupos pequeños. Ustedes van a tener la oportunidad de contar una historia pequeña de esta lección. Entonces, hay, pues, básicamente hay cuatro historias, pero las divisiones cambian un poco en la Biblia, depende su traducción. Entonces, tenemos estos cuatro aquí con la tarea, pero también la nueva versión internacional tiene otras divisiones, otros títulos. Entonces, hay un poco de flexibilidad en contar la historia esta noche. No tiene que ser exactamente Marcos 1, 16 a 20. Si hay otras divisiones en sus Biblias, está bien. Pero una historia es Jesús llama a los discípulos. Otro, Jesús sana un hombre con un espíritu maligno. Jesús sana la suegra de Simón, de Marcos 1, 29 a 31. Esto es la historia más corta que tenemos esta noche, pero es una buena historia también para practicar. Ustedes pueden elegir esto también. Y el ministerio de Jesús de Marcos 1, 32 a 39. Entonces, van a tener grupos de 4 personas más o menos y ustedes, cada persona va a tener la oportunidad de contar una historia, practicar esta parte de las 4C, contar la historia. Y los demás van a escuchar a la historia. Entonces, cada persona puede elegir uno de estas cuatro historias. No tiene que ser la misma historia, no tiene usar todas las historias. Si cada persona quiere contar la misma historia, está bien. Porque sí, ustedes estaban pensando en esto para la tarea de hoy. Entonces, esto es lo que vamos a hacer esta noche. Ustedes van a tener más o menos 10 minutos, tal vez un poco más de 10 minutos esta noche para hacer esto en sus grupos pequeños. Y antes de dividirnos en los grupos, ¿hay alguna pregunta antes de empezar? Ramón. Sí, sí, pastor. La pregunta es, el grupo que vamos a tomar la historia, ¿podemos contarla en conjunto o cada uno individualmente? Sí, cada uno individualmente. Sí. Perfecto, ok. Ujú. Muy bien. Y también Andrés entró, entonces tal vez Andrés necesita más información en su grupo pequeño. Entonces ustedes pueden contar o decir a él si está en su grupo pequeño. Pero ahora vamos a ir a los grupos pequeños. Van a tener 3 o 4 personas en su grupo.
activa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Contamos la 2, 1 o cómo hacemos? Usted coge la Las suya. tres tenemos. Somos Tengo. 3. ¿Hay alguien más aquí en el grupo? ¿Quién más? Escucho a Yo alguien más que saludé, está soy hablando. Ana, soy Ana. Anita. Sí, Pues buenas Sí, noches, Anita. Anita, bienvenida. gracias, muy amable. Muy linda. Si Ya quieren, somos 3. Sí, amiga, somos si tres. quieren, yo puedo empezar a contar mi historia. Comencemos. A ver, cada una de nosotras, como somos 3 mujeres, y las mujeres siempre somos valientes y guerreras, y somos inteligentes, y vamos por más. Cada Santo. una contemos una historia. Para ver de las 3, nos representa una. Aleluya. Yo puedo empezar. ¿Quién va a empezar? Anita. Sí, yo A ver, Anita. preparé. A ver, Anita, Dubis y yo la vamos a escuchar. Ok, Jesús llama a sus discípulos. Está en Marcos 1, 16 al 20. Y Ok. un día Jesús estaba caminando por el mar de Galilea cuando le vio de repente a Andrés y Simón. Ellos eran hermanos y estaban tirando sus redes en el mar para pescar porque eran pescadores. Y al verle Jesús a ellos les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ellos entonces en ese momento dejaron sus redes y le siguieron a Jesús. Un poco más tarde o más adelante, Jesús vio a Jacobo y a Juan. Ellos eran hermanos y el padre de ellos se llamaba Zebedeo. Ellos estaban en una barca remendando sus redes. Remendaban redes porque ellos eran pescadores. Él les llamó y Jesús les llamó y ellos dejaron a su padre con los empleados y le siguieron a Jesús. Hasta ahí. Aleluya. Amén. Dubis. Diga, aquí vamos. Bueno, el tema que cogí, voy a coger el mismo que cogí en la mañana, es de Marcos 1, del 21 al 28, que dice: un hombre que tenía un espíritu inmundo. Dice: y entraron en Capernaum y en los días de reposo, entrando en la sinagoga y enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y les obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Amén. Bueno, siguiendo el esquema, como que nos hemos puesto de acuerdo, ¿no es verdad? Pero el Espíritu Santo es uno solo. Amén. La hermana Anita habló acerca del llamado de los discípulos, que fue cuando Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea y vio a estos hombres y los llamó. La hermana Dubis cogió la segunda parte, maravilloso, hermoso, ¿no es verdad? Cuando ellos ya juntos se fueron a la sinagoga, era un sábado, día de reposo, y dice que ahí estaba un hombre, y ese hombre no se estaba manifestando como demonio, sino como halagador. Era uno que yo te conozco quién eres, tú eres un siervo de Dios, pero como a Dios nadie lo puede engañar, ¿eh? Entonces Amén. Dios le dijo, sabía que era Satanás metido en ese demonio, los demonios que se habían apoderado de ese ser, y lo libertó cuando le dijo, cállate y sal de él, ¿no verdad? Que es la parte que cogió la hermana Dubis. Y yo voy a continuar tomando desde el versículo 29, cuando Jesús sana a la suegra de Cefas, o llamado Pedro o Simón.
Amén. Dice que cuando llegaron a la casa de la suegra de Pedro, estaba acostada con fiebre. Y los discípulos y las personas le hablaron de ella al Señor. O sea, le dijeron a Jesús que había una mujer enferma, que este es un hábito maravilloso que nosotros debemos de tomarlo como ejemplo hoy en día y practicarlo. Cuando vemos que una persona está enferma, así sea una persona que nos ha hecho daño, nosotros como siervos de Jesucristo tenemos que llevarlo a la redoma de Dios, coger su nombre y cuando nos arrodillemos, tomar en consideración que esa persona está enferma y pedirle a Dios misericordia también con ella. Amén. Dice en el versículo 31 que el Señor Jesús se acercó a la cama o donde ella estaba acostada, no sabemos si era cama porque en ese entonces no se usaba la cama, dice que estaba acostada, dice que el Señor Jesús la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue de ella e inmediatamente ella se puso a prepararle una comida, le servía. Cuando un ser humano, normalmente cualquier ser humano, usted o yo, cualquiera está acostado con una fiebre, tiene decaimiento, las fuerzas se le van, no tiene ánimo y todos sabemos lo que es pasar por una fiebre molestosa, ¿no verdad? Pero en este caso vemos que esta mujer, una vez que Jesús reprendió la fiebre, ella apenas desapareció la fiebre, ella se llenó de esa salud que le dio Jesús, se llenó de esa fuerza, se le fue toda debilidad y esta mujer inmediatamente se paró y sirvió. Ella tenía ese ánimo maravilloso que viene siempre de Jesucristo, ¿no verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que, si hemos sido sanados de alguna enfermedad, que no es lo más importante, porque lo más importante es hemos sido librados del pecado. Cada una de nosotras, de las dos que estamos aquí, me incluyo, que somos tres, sabemos de qué nos ha librado el Señor. Cada una sabe por los caminos que hemos andado y de dónde nos ha sacado el Señor y dónde estaríamos ahora si no fuera por Jesucristo. Lo más importante no es que nos ha sanado de una enfermedad, sino que nos ha librado del pecado. Y el Señor nos ha dado la oportunidad de tener una vida y una vida eterna. En otras palabras, nosotros, si hemos sido llamados por el Señor, como dice el tema, ¿no verdad?, del estudio, la llegada del Salvador. Si el Señor llegó para los discípulos que dijo la hermana Anita, que los llamó, y llegó el Salvador para ellos. Luego para ese hombre que estaba endemoniado, cuando el Señor le dijo, sal de ahí, llegó el Salvador para ellos. Para la suegra de Pedro también llegó y también ha llegado para nosotros. Jesucristo. Acmeris, buenas noches. Olga, buenas noches. En este momento los demás están en sus grupos pequeños. Pero ellos van a regresar pronto. Olga, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? André. Los demás están regresando de sus grupos pequeños en este momento.
Qué rápido que pasaron los minutos, profesor. Sí, Andrea, Tan bella. sí, sí, espero que todos tenían tiempo para compartir, pero tal vez no. Tuvimos problemas con con la conexión de la hermana Luz. Ah, ok. Sí, está muy mala la señal, se me caía, se cae, se sube. No pude escuchar muy bien a los hermanos. Sí, Qué pena. buenas La noches, conexión, está profesor. muy mala la conexión. sí, la Se verdad cae, que se cae, se va. Ujú. y Ok, nosotros quedamos como 1:21, 28. pues tenemos todos aquí ahora. Entonces, mi pregunta para ustedes es, pues simplemente me gustaría saber un poco de su grupo pequeño. Entonces, ¿cómo fue esta actividad, esta práctica de contar una historia? Si ustedes usaron sus propias palabras, ¿cómo fue con sus propias palabras? Cosas así. ¿Hay algunos comentarios para nosotros? Manuel, adelante. Gracias. Sí, profe, buenas noches a todos, bendiciones para mis compañeros, bendiciones para usted también, profe. Eh, en el grupo donde yo estuve integrado estaban Joel, Benz, Wilber Mob y Hugo Trujillo. Estuvimos conversando, pero pasamos más tiempo, fue como coordinándonos para hacer una breve presentación de lo que está escrito, ¿verdad? Entonces, cada uno eligió un tema del cual vamos a hablar. Hay dos personas en el grupo donde yo estaba que van a hablar del mismo tema porque ellos ya estaban preparados para el mismo tema, pero pienso yo que van a ser breves. Entonces, vamos a dejar que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos, dándonos la dirección, que sea Él tomando el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra boca, al momento que vamos a hablar, porque vamos a hablar cosas sagradas, que es la palabra de Dios. Así de que en primer lugar le voy a presentar a Joel, entonces, Joel Benz. Ahí él puede conversar entonces. Adelante, Joel, lo vamos a escuchar. Ok, el tema, como lo dijo el hermano anteriormente, que yo elegí, fue el de la elección de los 4 discípulos, de los primeros 4 discípulos. Y les hacía el comentario que en Hechos 10, 34, 35, Pedro dice, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación, el que le teme y practica lo que es justo, les acepta. Entonces, podemos ver que en el momento que el Señor fue a elegir a sus discípulos, no buscó en ningún momento a ningún profeta, no buscó a ningún maestro, no buscó a ningún fariseo, ni a ningún escriba, ni a ningún ilustrado, sino que sencillamente fue y eligió a 4 personas, porque Él conoce el corazón de las personas. Y al principio, los discípulos tuvieron muchas fallas, todos los discípulos, todos los seguidores tuvieron muchas fallas, no eran fuertes sus conocimientos, pero al final recibieron del Espíritu Santo lo que le era necesario para emprender esa tarea que Jesús les dio de llevar el Evangelio por todo el mundo. Tenemos que estar claros que no sabemos cuándo Dios nos puede llamar ni a quién pueda llamar. No importa que venga alguien de este grupo y seas muy, muy, muy sobresaliente, muy bueno, muy bien entendido de la palabra. Dios sabe a quién va a llamar. Más o menos eso es lo que se encierra fue lo que yo capté de esa pequeña estrofa del Evangelio de Marcos. Muchas gracias. Muy bien, Joel. Ahora, la palabra de Dios enseña también en Juan 3:16
que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, una opción de captar en esta enseñanza que estamos llevando hoy, ¿verdad? En la lección del día de hoy, puede ser cómo o de qué manera Jesús empieza lo que es su ministerio. Ahora, en segundo punto, le voy a presentar entonces a mi hermano Wilber Mob. Adelante, Wilber, lo vamos a escuchar. Buenas noches. No le puse mayor atención porque tenía yo, familiares que iban llegando en ese momento, pero brevemente voy a, relatar, el pasaje del 21 al 28, donde habla de que, entraba, Jesús, en el día de reposo y llegaba a la sinagoga donde había, un hombre poseído, el cual el espíritu en ese momento inmundo le retó a Jesús para ver qué sucedía. Entonces Jesús con toda autoridad le habla y le ordena que se salga de ese cuerpo y lo deje en libertad. Y todos se asombraron entonces en ese momento cuando sucedió eso, porque pensaban que era otra doctrina a lo que ellos conocían. Y y eso sucedió y todo se difundió por todo Galilea, todo esto, lo del hombre endemoniado. Amén, gloria a Dios, mi hermano. O sea que verdaderamente lo que enseña aquí viene siendo de que el Señor tiene poder y autoridad sobre los espíritus del mundo, un poder que le había sido dado por el Padre, ¿verdad? De la misma manera, Él nos da esa autoridad porque cuando, creo que en Mateo capítulo 10, cuando Él llama a sus discípulos, Él les da autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echen fuera, ¿verdad? Pero no es el poder de nosotros ni con nuestra propia fuerza, ni con nuestro propio conocimiento, sino con el poder que viene de lo alto, el poder de Dios, la mano poderosa de Dios. Entonces, no es la mano sino el dedo, porque hay una parte que menciona que no es la mano sino el dedo de Dios, por el que se echan fuera los demonios. Eso está, no recuerdo si en el libro de Marcos o en el de Lucas, pero es el dedo de Dios con el que echa fuera los demonios. O sea que no es necesario que se utilice la mano poderosa de Dios, ¿verdad? Ahora, como tercer y último punto, traemos a mi hermano Hugo, no el último punto porque aún falto yo, Hugo Ferney Trujillo, ¿verdad? Que él viene a relatar cuando Jesús llama a los discípulos también. Adelante, Hugo, lo escuchamos. Dios les bendiga, hermanos. Voy a tratar de ser breve. Jesús llama a sus discípulos, que está en Marcos 1, 16, 39. Hice un pequeño resumen. Jesús en Galilea. Jesús llama a 4 discípulos en Galilea. Ellos son Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Estos 4 pescadores eran 4 pescadores que tenían en común que eran pescadores. Simón y Andrés eran hermanos, igual que Jacobo y Juan. Jesús y sus discípulos, con sus primeros discípulos, entran a las sinagogas y comienzan a enseñar, a predicar lo que el Señor Jesucristo comenzó a predicar. ¿Sí? En los días de reposo, Jesús sanaba y libertaba a muchos endemoniados, a muchos enfermos. Todos se maravillaban de la doctrina y autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús también sana a la suegra de Pedro. Jesús madrugaba a orar y luego de que él madrugaba a orar, él iba a las sinagogas y enseñaba a las personas, a aquellos que le escuchaban. Jesús también anunció a sus discípulos que fueran a las aldeas circunvecinas, porque él a eso había venido, a enseñar las buenas nuevas. La enseñanza de este texto es de que veremos que Jesús comenzó en Galilea. Ellos eran
eran judíos, los galileos eran judíos, pero ellos tenían los judíos que eran los doctores en la ley, aquellos que eran maestros, tenían un cierto desarraigo con ellos porque no decían que ellos eran más bien gentiles y nuestro Señor Jesucristo los llamó a ellos. También vemos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que llevó a sus discípulos a enseñar, fue a las sinagogas donde acostumbraba él a ir a escuchar también la palabra de Dios, dejándolo como referencia de que también podemos ir. También vemos que nuestro Señor Jesucristo sanó a la suegra de Pedro, que también vemos que la sanidad no es solamente para el que escucha, sino para el que está en el camino de Dios, ¿sí? Y también vemos otro punto muy importante, que nuestro Señor Jesucristo no nos mandó a predicarle solamente a los creyentes, sino a todos los que están alrededor nuestro. Esa es como la enseñanza que nos deja. Dios les bendiga. Gracias, Hugo. Y sí, Puedo, Manuel. Sí, puedo, pastor. aunque Hugo abarcó casi todo el tema, quedé por fuera. Pero igual voy a hablarle un poco sobre, viene siendo Jesús a Pedro y cuando él recorre Galilea predicando. Aquí donde Jesús sana a la suegra de Pedro, vemos la mano poderosa de Dios para sanar enfermedades, ¿verdad? Porque luego de haber asistido a un culto, porque dice, he escuchado en muchas ocasiones de que cuando nosotros asistimos a una congregación, vamos a un culto de la iglesia, es a llenarnos, a recibir bendición de parte de Dios. Entonces, después de haber salido de la iglesia, él va a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Son 4 personas a las cuales él había escogido porque, como dijo mi hermano, él conoce los corazones de cada uno y él conoce que son personas llenas de fe. Ahora él conoce lo que iba a hacer en casa de Simón, ¿verdad? Entonces dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano, o sea, con un solo toque, la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. El poder de Dios obrando en él para sanar a la suegra de Pedro, ¿verdad? Luego de eso, ella le servía. Luego de que una persona es levantada con el poder de Dios, sanada con el poder de Dios, tenemos que servirle al Señor, porque en agradecimiento es lo menos que podemos hacer, ¿verdad? Dice acá de esta manera, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían, ¿verdad? O sea, él no quería fama, él no quería ser reconocido, él solamente quería cumplir con la obra que Dios le había encomendado, ¿verdad? Con el propósito por el cual él había venido al mundo. Hay una parte donde habla de que cuando él lo querían titular rey, él se enfureció, eso le molestó y él se apartó de esa persona, ¿verdad? No recuerdo en qué pasa exactamente, pero sí lo he leído, creo que en el libro de Mateo, porque es el que me estoy enfocando ahorita mismo. Entonces, él tiene el poder para sanar muchas enfermedades, igualmente para reprender demonios, la misma autoridad que le ha dado a los hijos de los hombres. Cuando nosotros decidimos seguirle, ¿verdad? Y nos vestimos de su poder, de su gracia, nos vestimos y nos cubrimos con la sangre del Cordero, tenemos tal autoridad para reprender y echar fuera demonios. Ahora, no hay que gloriarnos de eso, sino de que el poder de Dios obra en nosotros. Ahora, como dijo la hermana, ¿verdad? Mi hermano, disculpa, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, el poder de la oración se llenaba con el poder de la oración. El poder de la oración lo puede todo. El poder de la oración es algo increíble. Dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. O sea, muchas personas estaban tras de él porque conocían el poder que en él obraba, que era el poder de Dios. Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que se predique también allí, porque para esto he venido, ¿verdad? O sea, para eso Dios lo había traído al mundo. Y no solamente había que quedarse estancado en un solo lugar, sino llevar la palabra mucho más allá donde las personas no conocen la palabra. Dice, y predicaban las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios, ¿verdad? O
sea que no era solamente en una sola iglesia, sino que en muchas iglesias se predicó la palabra. En ese entonces, de la misma manera, tenemos que nosotros llevar la palabra a muchas iglesias, a muchas personas también, porque iglesias somos todos, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias por los comentarios de su grupo. Muy bien, gracias. Y ahora damos la palabra a Ramón. Adelante, Ramón. Sí, buenas noches, pastor, buenas noches a todos los compañeros, muchas bendiciones. El grupo de mío participó Alexa y Nair. Bien, estamos en la parte de captar. Nosotros nos basamos en la historia de los 4 pescadores que fueron llamados por Jesús, en el verso 16 hasta el 20, es lo que nos corresponde. Ahí vimos cómo Jesús llama a sus discípulos y tenemos los principales personajes de esa historia, que era Jesús, que era el principal de la historia. Tenemos a Simón, Andrés, Santiago y Juan, que era su hermano, y tenemos a Zebedeo, que era el dueño de la barca, y los jornaleros. Son los personajes de la historia que nos corresponde del verso 16 hasta el 20. Entonces, los objetos, en la parte de los objetos, la parte que nos corresponde descartar, tenemos los objetos, que tenemos el mar de Galilea, que es un lugar que estaba al norte de Israel, o está al norte de Israel, y ahí donde Jesús hizo su llamado, los primeros discípulos, y también hizo muchos milagros. Ese de parte de los objetos. Tenemos también que estaba la barca, que era el medio de sustento, y las redes, que era el instrumento para pescar los peces en el mar. Es decir, en cuanto a los objetos. Tenemos que, ¿dónde ocurrió esta historia? La parte que nos corresponde, no ocurrió esta historia, ocurrió en el mar de Galilea, o sea, a lo largo de ese lago. Ahí ocurrió esta historia. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Bueno, tengo una información aquí que esta historia ocurrió en el comienzo del ministerio de Jesús, aproximadamente en los años 27, 28 después de Cristo ocurrió esta historia. Eso es lo que me correspondía en la parte de captar los personajes, los objetos, y también dónde ocurrió y cómo ocurrió. Muchas gracias, pastor. Si la hermana quiere continuar, puede irte su parte. Gracias, Ramón. Muy bien. Entonces, pues tenemos a Narcisa. No tenemos mucho tiempo en la clase esta noche. Tenemos, sí, más cosas para... sí, tenemos que hablar de más cosas esta noche. Entonces, Narcisa, si puede comentar algo. Sí, puede comentar algo, pero si es corto, sería mejor en este momento, lo siento. Sí, buenas noches. Buenas noches para todos. Es que realmente todos los hermanos ya han cubierto todo, solamente yo quería acotar algo bien poquito. El propósito que el Señor Jesús tuvo y tiene cuando llamó a los discípulos, a los primeros discípulos, luego cuando entró a la sinagoga y libertó a aquel hombre de los espíritus inmundos, luego cuando visitó a la suegra de Pedro y la sanó, es lo mismo que el Señor está presente hoy en día y es lo que quiere para nosotros. La idea y el propósito, el enfoque es salvarnos. La salvación de nuestras almas, que es mucho más que sanar una enfermedad. ¿Y para qué? Para que nosotros le sirvamos por gratitud. Porque la salvación sabemos que es por su gracia. Ya nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada, porque Isaías 53 lo dice bien claro. Ahí, y con esto yo quiero terminar, ¿no es verdad? Porque en Isaías 53, del 4 en adelante, dice, cuando yo le digo que no tenemos nada que pagar, la salvación es gratuita, ya el Señor lo hizo todo, dice ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores.
pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todo está pagado. Ahora nos toca a nosotros saber qué vamos a hacer con esa salvación, qué vamos a hacer con esa llegada del Salvador, como es el tema de estudio, que hoy creo que es la última clase. Los otros respondieron, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo estoy lista para servirle. Y algo aquí para terminar, porque no sé si podré continuar después. Yo como madre, yo soy ecuatoriana, no sé si el hermano Luque se acuerda que yo le expliqué que yo salía a las misiones. Ya no estoy en Ecuador, estoy en Puerto Rico. En Ecuador mataron a mi hijo pequeño y yo estaba en una encrucijada, si seguir sirviendo a Dios o quedarme. Porque me preguntaba por qué, pero de repente me llamaron, tienes que salir a las misiones. Y recordé el pacto, no que yo he hecho con Dios, sino que Dios ha hecho conmigo. Que mi casa y yo seríamos salvos por la predicación, por la enseñanza, por el testimonio. Y ahora estoy en Puerto Rico en las misiones y seguiré sirviéndole a Dios. ¿Por qué? Por gratitud, porque Él lo hizo todo por mí. Y mi hijo en buenas manos está. Y eso lo dejo como testimonio. Buenas noches. Gracias, Narcisa. Gracias por, sí, compartir estos comentarios con nosotros y compartir esta historia, sí, tan difícil de su vida también. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a continuar entonces con, pues, algunas preguntas de las 4C. Voy a pasar por las preguntas de considerar, pues voy a compartir algunas cosas en general, pero la única pregunta que vamos a contestar en este grupo esta noche es dónde veamos el amor de Dios. Y creo que esto es una buena... Un momento, Luz. Hola. Un momento. Hola. Sí, ¿Me entonces... Sí, Luz, pero voy a... ¿Dónde está? Un momento. Ok. Entonces, voy a pasar por estas preguntas rápidamente. Los personajes, ya sabemos algunos, Jesús, Andrés, Simón, Juan, los discípulos, sí, gente en la sinagoga, cosas así. Tenemos redes, agua, la barca con objetos. También ocurrió en Galilea, junto al lago de Galilea. ¿Y cuándo? Pues, en la primera etapa del ministerio de Jesús también podemos pensar en esto. Y algunos problemas que tenemos. Sí, Luz, un momento, voy a comentar un poco más y después puede compartir algo, ¿ok? Ok. Gracias. Entonces, algunos problemas que tenemos, pues los discípulos se dedican a la pesca, pero Jesús les llama a seguirlo. Entonces, para ellos esto es un problema que van a hacer y la solución es, pues ellos dejan todo para seguirlo. También tenemos el ejemplo del hombre, tenía un espíritu impuro y le grita a Jesús en la sinagoga y Jesús expulsa este demonio y otros. Y en estas historias también Jesús sana a los enfermos, predica las buenas noticias del reino y
y todo esto. Entonces, estos son algunos problemas que tenemos y las soluciones también. Ahora, Luz, ¿quiere comentar algo? Sí, lo que pasa es que la señal está un poco mala. Yo quería opinar también, aportar respecto a los pescadores que llamó Jesús, que en esa región se dedicaban mucho a la pesca y había más de 30 aldeas. Cuando Jesús pasó por ahí, que llamó a los discípulos, ellos no se opusieron. A veces cuando nosotros nos hacen un llamado, ponemos todos los obstáculos, ponemos muchos peros. Ellos no tuvieron que ver y abandonaron todo y creyeron en Jesús y siguieron a Jesús dejando el papá, dejando a los empleados y siguieron a Jesús sin tener que ver nada. Entonces, así también tenemos que hacer nosotros cuando nos hacen un llamado. No poner tantos obstáculos, porque a veces nosotros decimos porque estamos muy nuevos, porque ponemos todos los obstáculos. Entonces aquí eso nos enseña que cuando nos hacen un llamado tenemos que ser obedientes y abandonar todas las cosas del mundo y seguir a Jesús, que no es fácil, no le costó a él enseñarlo, pero el propósito de él era enseñarlo a pescar hombres, o sea, a que creyeran y avanzaran y fueran mejores. Eso es lo que yo quería aportar. O sea, que abandonaron todo y se fueron con Jesús, creyeron en Jesús y no tuvieron que ver con nada. Así tenemos que también hacer nosotros. Dejar todas las cosas que nos amarran, lo del mundo, y no poner tantos obstáculos y seguir a Jesús. Gracias, Luz. Ya, eso es lo que quería aportar. Sí, gracias. Muy bien. ¿Y Elizabeth, un comentario? Está en mudo el micrófono, Elizabeth. Bueno, no, en nuestro grupo coincidimos también que fue en Marcos 1, 21, 28. El resumen fue rápido porque ya todo fue dicho, ¿no? Y lo que, dado ahora el de hablar, porque también hicimos el contar la historia, el considerar, el consolidar, terminamos con que sometió a Dios y el diablo irá, que la palabra de Dios ya que está en nosotros con la autoridad, porque Jesús al entrar en la sinagoga, el endemoniado, esa persona con ese espíritu inmundo, lo miró y dio voces, ¿no? Jesús hizo con que él se callara. Bueno, me queda el interrogante de que estaba entre ellos en la sinagoga. No me hace la cabeza, a la diferencia del otro endemoniado que se tiraba al río, que se sacaba la ropa, que se tiraba al fuego. Ese estaba entre ellos, ¿no? Parecería el lobo con ropa de oveja, ¿no? Entonces, cuando vio a Jesús, no pudo quedar oculto. Entonces dio voces y Jesús simplemente con la autoridad de su palabra lo echó fuera. Y cómo esa autoridad de Jesús fue diferenciada de la doctrina de los escribas, es decir, ellos tenían su doctrina, pero no tenían poder. Y el Señor nos ha dado la palabra con su autoridad y en su evangelio tenemos el poder en la palabra de Cristo. Entonces, bueno, y lo que me llamó la atención fue eso, de que ese hombre estaba entre los escribas y endemoniado. Y ahí así estaba, quizás sentado muy ahí, ¿no? Pero bueno, fue lindo. Y el consolidar es eso, meterse en la autoridad de Cristo y el amor que vemos fue, bueno, el Jesús de no hacer acepción de personas, ¿no? Y no dejar que ninguno que cruzara su camino saliera como lo encontró, sino que saliera totalmente transformado. Es lo que yo ya contesté, profesor. No, gracias, Elizabeth. Sí, entonces vamos por esta pregunta. Pues vamos a pasar la primera pregunta aquí, el punto principal. Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. El pecado, podemos pensar en cosas, pero en este momento no vamos a contestar esta pregunta, pero me gustaría dos respuestas. No tenemos mucho tiempo, pero dos respuestas más de esta pregunta. Entonces, ¿qué versos y palabras de esta historia
veo el amor de Dios para conmigo. Y tenemos Hugo, si quiere comentar, y también Manuel. Sí, profe. ¿Dónde veo el amor de Dios en este texto que hemos tomado de Marcos 1, 19 al 39? Lo veo en el verso 38 y les dijo, vámonos a los lugares vecinos para que prediquemos también allí, porque para esto he venido. Hermano, he visto que por lo menos pues en otras casas hemos visto las indulgencias, hemos visto tantas cosas, ¿sí? Y veo el amor de Dios ahí porque se predica el indulto, el perdón, ¿sí? Se predica la salvación. Entonces, ya el pueblo donde había estado nuestro Señor Jesucristo se vio ese amor de Dios y era necesario que fueran a predicarlo en otros lugares para que esa indulgencia, ese perdón de pecados que estaba tan cerca ya desde que el pueblo se había hecho manifiesto. Entonces, ese sería mi comentario, hermano. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias, Hugo. Excelente. Manuel. Sí, profe. Solamente un breve comentario. Sería en el versículo 34, 35 y en el 38. En el 34 vemos la mano poderosa de Dios sanando a través de Jesús, ¿verdad? Y en el 35 vemos que el ejemplo que Él nos deja de que a través de la oración obtendremos lo que es el poder y la unción del Espíritu de Dios, de parte de Dios. Y en el 38 estoy de acuerdo con mi hermano porque él dice que, o sea, va a llevar la palabra a diferentes partes, no solamente en un solo lugar, sino a diferentes partes donde tiene la necesidad, porque para eso Él ha venido, para eso Dios lo mandó al mundo. Muchas gracias, profe. Gracias, Manuel. Y Ramón, algo corto. Sí, el verso de 38, como Jesús se motivaba a llevarle mensaje a las personas que la necesitaban, que debe de movernos a nosotros tener esa sensibilidad de llevarle mensaje a aquellas personas que la necesitan y no acomodarnos tanto, que nos acomodamos mucho y nos olvidamos que hay un mundo que necesita palabra de Dios. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Muy bien. Gracias por sus comentarios esta noche con estas historias. La última parte, pues el último objetivo que tenemos esta noche es sobre los milagros y el propósito de los milagros. Y después de esto vamos a hablar del proyecto final y una cosita más del jueves. Entonces, vamos a tener más o menos 10 minutos más de la clase esta noche. Entonces, vamos a pasar 1 hora esta noche para terminar la última lección. Entonces, los milagros, el propósito en este tiempo de Jesús, el propósito de sus milagros, mostrar poder y confirmar que es Dios. Las obras milagrosas demostraron que Él era en efecto el Salvador prometido, el mismo Hijo de Dios. Para mostrar a toda la gente su poder y sí, quién es, el Hijo de Dios. Y otro comentario, entonces, necesitamos hoy los milagros. Pues solo Dios tiene el poder de hacer los milagros. Dios ciertamente podría permitirle a su pueblo hacerlos con su poder si fuera su voluntad. No vamos a limitar a Dios porque no hay nada imposible para Dios. Pero Él nos advierte que no basemos la fe en milagros. Teniendo la Biblia, no tenemos necesidad de milagros para corroborar su mensaje. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la historia de Jesús, la salvación, sabemos la muerte, la resurrección. Todo esto ya tenemos en la Biblia. Entonces, en este tiempo,
no es, sí, tan necesario los milagros como en el tiempo de Jesús, porque con Jesús el propósito fue para compartir su poder y decir que sí, Él es Dios, el Hijo de Dios, el Salvador. Tenemos el testimonio completo de la Biblia, que por su propia autoridad establece que es la palabra de Dios. Eso es lo que más necesitamos. Entonces, esto es lo más importante. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Tenemos la Biblia, las Escrituras. Jairo. Sí, buenas noches, Pastor Luca. Bendiciones para todos mis hermanos. Bueno, en cuanto a esto que usted está diciendo, qué bendición tan grande entender esta parte, ¿cierto? Y, y la podemos traer a la iglesia como manera de aplicación para nosotros, que somos la iglesia de Cristo, ¿cierto? Porque hoy hemos tergiversado mucho el mensaje bíblico. Hoy no predicamos a un Jesús que salva a todo aquel que cree en Él. Hoy vamos predicando el Evangelio y nos hemos salido de los parámetros bíblicos prácticamente, predicando milagros, predicando prosperidad y todas estas cosas, ¿cierto? Como que en algunos momentos queriendo obligar a Dios que haga un milagro que sane a alguien, pero casi nunca le pedimos a Dios que en vez de hacer un milagro, de actuar milagrosamente en esa persona, muy pocas veces le pedimos que más bien perdone sus pecados y si es una enfermedad terminal, pues decirlo así más derecho, si se va a morir que se muera, pero que Dios le perdone sus pecados. Hoy, hoy le pedimos a Dios o salimos a predicar un evangelio basado más bien en nuestra propia voluntad y no en la voluntad de Dios. Porque cuando estamos predicando un milagro, yo quiero hacer mi voluntad sin saber si la voluntad de Dios es actuar sanidad en aquella persona. Pero de seguro y basado en la escritura, la voluntad de Dios sí es salvar a esa persona. Claro está, si esa persona cree en Dios. Amén, hermano, eso era lo que quería aportar. Gracias, Jairo. Sí, lo siento, voy a continuar con la última parte. Yo veo algunas manos arriba, pero tenemos que continuar, lo siento. Entonces, el proyecto final, he compartido un poco de este proyecto final ya en la lección 7, pero solo para repasar este proyecto, paso 1 es elegir la lección, cuál historia, cuál lección va a elegir para preparar esta historia bíblica para enseñarla. Paso 2 es la preparación para enseñar. Entonces define su público, define consideraciones especiales en esta parte. La próxima parte es las preguntas de consolidar y considerar. Tiene que contestar estas preguntas según la historia que eligió. Y después de esto, ustedes van a tener un entendimiento más profundo de la historia y ahora pueden pensar en cómo captar la atención de su público. Entonces, esto es la próxima parte, captar la atención. Y la última parte es pensar en cómo va a contar la historia. Va a leer la historia, usar sus propias palabras, usar fotos, algunas cosas así. Entonces, esto es el proyecto final y
últimas cosas para compartir sobre este proyecto es que la fecha límite es el 26 de diciembre, es 2 semanas de hoy. Yo sé que es un día después de la Navidad. Me gustaría, si ustedes pueden, sería aún mejor entregarlos antes, como dentro de una semana, cuando toda la información todavía está en mente de este curso. Es mejor más temprano, pero la fecha límite es el 26 de diciembre. Y ustedes pueden entregar los proyectos por WhatsApp, por interno, a mi persona directamente a mí y no en el grupo de no en el grupo de WhatsApp, no en el grupo de este curso, solo a mí. Y si ustedes tienen preguntas, pues en este momento puedo contestar algunas preguntas ahora y después también pueden enviar un mensaje por WhatsApp a mí o también el jueves. Voy a compartir un poco más de jueves. Voy a estar otra vez el jueves para contestar preguntas también del proyecto final. Hugo, adelante y después Ramón. Sí, hermano, Dios le bendiga. Hermano, tengo una pregunta. ¿Hay que hacer una especie de video? No, solo tiene que contestar las preguntas. Es un proyecto escrito, entonces puede contestar las preguntas, sí, en una computadora o con un lápiz y tomar fotos, enviar las fotos o enviar un documento electrónico. Este proyecto solo es la preparación para compartir la historia. Entonces, ¿ustedes también? ¿Es mejor si ustedes están preparando? Sí, bien puede compartir la historia también. Este proyecto es simplemente la preparación para compartir la historia. Entonces, es un proyecto escrito. Bien, listo, profe, entendido. Muchas gracias. Muy bien. Ramón. Sí, mi pregunta es si usted lo puede enviar en Word, porque a mí me gusta llenarlo electrónicamente y luego convertirlo en PDF y enviárselo. Sí. Voy a enviar Sí. las dos versiones. Un Y otra Word y pregunta. también PDF. Sí. Está bien, gracias, se lo agradezco, pastor. Otra pregunta es, hay un curso que empezó los lunes, es el mismo curso que estamos tomando, que yo me agregué a ese curso, pero veo que es el mismo curso. Es el mismo, sí. Lo que pasa es que tengo hambre de aprender, pastor. y antes que nada, quiero agradecerle por sus esfuerzos, por este proyecto de enseñanza. Me ha sido de mucha bendición. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Pastor, Dios le bendiga, pastor. Y la clase que vamos a resolver para el jueves, ¿cuál es el tema? El mismo. Sí, voy a compartirlo ahora. Entonces, el jueves tenemos muchos alumnos nuevos en este curso. Entonces, el jueves voy a compartir cómo, pues básicamente esta pregunta, ¿cómo inscribirme en otro curso? Voy a hacer una pequeña presentación, un mini presentación para compartir con ustedes cómo inscribirse en otro curso que tenemos, que es un grupo oficial donde publicamos los cursos que tenemos y todo esto. Y cuáles son los cursos que van a empezar en enero. Voy a compartir todo esto el jueves, pero el horario es un poco diferente. En la noche es exactamente lo mismo. Voy a estar por 1 hora en este tiempo, 1 hora, 15 minutos es la presentación y después es tiempo para preguntas sobre los cursos o sobre el proyecto final. Cualquier cosa está bien. En la noche es exactamente lo mismo. En la mañana es diferente porque tengo otra reunión esta mañana, el jueves. Entonces es 1 hora antes y solo por media hora. Disculpe, pastor, voy a tener que salir de la sala porque estoy en otro curso y ya empezó. Sí, no. Sí, chao, Ramón. Está Hasta bien, gracias. luego. Hasta luego.
Queden bien, bendiciones. No, bendiciones, sí. Sí, el profesor Nixon está aquí en esta oficina conmigo. Y, sí. Exactamente con el profesor Nixon. Sí. Bien. Muy bien. Ok, entonces esto es lo que va a pasar el jueves. Vamos a tener esta presentación, es como 15 minutos, no más. Y después, tiempo para preguntas. En la mañana el horario es diferente. Pueden ver el horario aquí en la pantalla y voy a compartir en el grupo de WhatsApp también. Pero en la noche es exactamente lo mismo. Tenemos, sí, exactamente el mismo horario en la noche. Y voy a quedar por 1 hora, entonces, en la noche. Entonces, si ustedes quieren entrar una media hora antes de empezar esta sesión, bien puede. Si tiene una pregunta del proyecto final o algo así, si no tienen que, si no es un alumno nuevo y no quiere quedar por la mini presentación, está bien. Esta presentación es para los nuevos que no están en Muy bien. grupos oficiales. Ok. Y la última cosa, lo siento, estamos un poco tarde esta noche. Pues el propósito de Academia Cristo, ustedes ya saben, es brindar capacitación para cumplir la gran comisión de Jesucristo. Nos dedicamos a ayudarles en conocer y entender las Escrituras. Y luego, ese conocimiento del amor de Cristo no se puede quedar con nosotros. Jesucristo nos llama a llevar la palabra a otros. Entonces, esto es Amén. nuestro propósito. Y si ustedes quieren juntar un grupo en su comunidad, en su ciudad, estamos aquí para ayudarles. Entonces, pueden enviar un mensaje a mí o cualquier profesor. Sí, es nuestro deseo que ustedes están compartiendo la palabra en sus comunidades y tenemos recursos para hacer exactamente esto. Entonces, si ustedes quieren, estamos listos para ayudar. Esto es todo para esta noche. Gracias por quedar un poco más tiempo conmigo esta noche en la última lección. Una pregunta antes de terminamos con una oración. Amén. ¿Dubis tiene una pregunta? Profe, nosotros terminamos el jueves, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿seguimos en otro curso o terminamos aquí, ya se acabó todo o continuamos estudiando otro? Sí, entonces, sí, hoy es la última lección y voy a compartir todo esto del proyecto final. Tienen que terminar este proyecto. Pero después de esto, sí, el jueves voy a compartir cómo ustedes pueden inscribirse en otro curso. Los otros cursos que tenemos van a empezar en enero. Entonces, tenemos otras opciones en enero. Voy a compartir cuáles son las opciones y cómo inscribirse en otro curso. Gracias, profe. De nada. Muy bien. Ok. Akmeris. Pastor, le hago una pregunta. ¿Las historias son las que están escritas en el programa que usted envió? Sí. Por lo menos Gabriel anuncia el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesús, de ahí de que vamos a sacar una pregunta para desglosarla. Sí, tiene que elegir una historia y después contestar las preguntas de considerar, consolidar, hacer la preparación para compartir esta historia. Ok, la podemos escribir a lápiz y se la paso por foto. Sí, está bien así. Ok.
Gracias. Perfecto. Gracias. Muy bien. Ok. Excelente. Gracias a todos. Vamos a terminar. Yo puedo quedar más tiempo después también, pero vamos a terminar con una oración. No vamos a Amén. usar la bendición esta noche. Voy a leer de Efesios 3. La oración en Efesios 3 es para los efesios, pero esta noche estamos usando esta oración también para nosotros, para ustedes. Entonces, oremos. Por esta razón, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu, y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muchísimas gracias a Amén. todos por esta Gracias, oportunidad pastor. de estudiar la Gracias. palabra juntos. Muchas Bendiciones. gracias. Amén. Gracias a usted. Amén, gracias, Gracias, bendiciones. bendiciones. Muchas bendiciones. Buen descanso. Bendiciones. Gracias. Amén. Chao. Amén. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Gracias. Chao, profe. Chao. Buenas Víctor. noches. Buenas Buenas noches. noches. Narcisa, buenas noches, Elizabeth. Gracias. Buenas noches, profesor Lu. Chao, querido. Chao. Bendiciones, bendiciones. Hasta luego a todos, bendiciones, que tengan buenas noches. Hasta luego, profe, bendiciones. Hasta luego. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.